Buenos días, yo soy Natalie Candia, estudiante de primer año de odontología. Hoy día voy a entrevistar al doctor Geraldo Llévenes Fuentes, cirujano dentista, especialista en periodoncia. Bueno, primero que todo, ¿cómo está, doctor? Bien, buenos días, gracias. Hoy le vamos a hacer unas preguntas sobre su especialidad. Para empezar, ¿qué especialidad estudió? La especialidad que estudio se llama periodoncia y es una especialidad que dura 2 años, ¿ya? La dictan varias universidades, pero yo la hice en la Universidad de Chile. La periodoncia es una especialidad que se dedica a tratar todos los problemas infecciosos e inflamatorios de todo lo que es el tejido que rodea el diente, ¿ya? Tiene mucha implicancia desde el punto de vista de que permite evitar que las personas pierdan los dientes y por supuesto pierdan sus funciones, pierdan su estética, todo lo que significa el impacto social, el impacto psicológico de no tener sus dientes. Por lo tanto, es muy importante esta especialidad porque trata justamente los dientes para evitar que se pierdan. Pero también tiene otra importancia porque las infecciones del periodonto tienen impacto en el organismo, ¿ya? Así, por ejemplo, si alguna persona se va a hacer algún trasplante renal, no se puede hacer si no está de alta sobre su tratamiento periodontal, o alguna cirugía cardíaca, etc. Las infecciones del periodonto, los gérmenes involucrados son muy dañinos, son muy patógenos de gran virulencia y afectan el organismo cuando están involucrados con otras patologías. La verdad es que cuando me empecé a desarrollar como cirujano dentista general, me di cuenta que la periodoncia es necesaria para muchas cosas. Si quiero hacer una obturación, necesito que la encía esté desinflamada. Si quiero hacer una corona de porcelana, también necesito que esté sana. Si quiero hacer alguna intervención quirúrgica en la boca, necesito que la boca esté sin infecciones. Entonces, la verdad es que la periodoncia es una especialidad transversal. Afecta a todas las otras especialidades y es como una especialidad de base. ¿Cuántos años demoró en titularse de la especialidad y cuál fue el coste emocional y económico? Mira, yo me estudié en la Universidad de Concepción del Pregrado y postulé un sistema de cargo que se llama general de zona. Ahora son ciclo de destinación, se llama, que son cargos estatales. Y en esa época me tocó ir a trabajar a Coyhaique y estuve 6 años en Coyhaique como dentista general de zona. Y bueno, uno cuando empieza a trabajar se da cuenta de la importancia de esta especialidad. Luego de cumplir los 6 años, uno hace currículum de atención primaria y se presenta de nuevo al ministerio y postula a becas, ¿ya? Postulé en esa época y quedé en esta especialidad que me interesaba, ¿ya? Por lo tanto, el costo económico de la beca fue gratis, ¿ya? No me cobraron y me mantienen el sueldo. Mientras yo estudiaba, la beca es muy buena esa beca porque te permite mantenerte, te mantienen un sueldo y no pagas nada a la universidad. Y hoy día son muy caras, ¿ya? Estuve 2 años haciendo la especialidad en Santiago, en la Chile, ¿ya? Y luego me vine aquí, donde trabajé en el hospital regional durante 18 años, ¿ya? Luego renuncié en el año 2014 y me estoy dedicando a la docencia desde ese entonces totalmente aquí en la Universidad Arturo Prat. Y emocionalmente, mientras usted estudiaba la especialidad, ¿siente que hubieron altos y bajos? Bueno, estudiar y sobre todo en inglés es complejo y sobre todo cuando uno tiene familia. Estaba casado, tenía niños, entonces era un poco más intenso y por supuesto de gran sacrificio. Cualquier especialidad en Chile y sobre todo en la Universidad de Chile son de alto costo, digamos, intelectual, mucho tiempo y por supuesto que no es fácil. Hay que hacer un gran esfuerzo, pero la verdad es que vale la pena. Es muy importante para el cirujano dentista hoy día que se especialice para enfrentar una serie de situaciones distintas a antes. Hoy día tenemos muchos pacientes que tienen problemas sistémicos, que son jóvenes, y por lo tanto cualquier tratamiento simple en un paciente que tenga algún problema de enfermedad sistémica puede ser complejo. Entonces es importante estar preparado para aquello y la especialidad es una muy buena opción. ¿Cómo ha sido su experiencia ya ejerciendo esta especialidad y si ha cumplido sus expectativas? Bueno, cuando me titulé de la especialidad, me vine a trabajar al hospital de Iquique. El hospital de Iquique es un hospital tipo 1, entonces ahí se realizan solamente especialidades, no hay atención de odontología general.
fue el primer periodoncista que llegó a Iquique y justamente por esa razón me tocó enfrentar demandas hospitalarias muy serias. Así, por ejemplo, todos los pacientes que tenían SIDA los tenía que atender yo, ¿ya? Todos los pacientes que se iban a hacer algún trasplante renal a Santiago, tenía que darles el alta, ¿ya? Si no, no lo operaba. También todos los que iban a cardiocirugía. Y tenía que atender todos los pacientes derivados de los centros clínicos del hospital. Por ejemplo, una persona hospitalizada por alguna situación grave que tenía complicaciones odontológicas, tenía que atender a esos pacientes que estaban en distintas complejidades de medicina general, ¿ya? Fue una experiencia muy riquísima, ¿ya? Es impresionante lo que uno aprende. En los hospitales tipo 1 se ven muchos casos de toda naturaleza, ¿ya? Síndromes que son muy raros, patologías de toda naturaleza. Y la odontología en un simple o de especialidad en una persona enferma de otras situaciones sistémicas, orgánicas, no es lo mismo, ¿ya? Atender a un paciente que ha sufrido un infarto también, es un paciente muy sensible, hay que hacerlo cerca de la unidad de emergencia, estar listo con un carro de paro. Entonces fue una experiencia muy interesante. Durante 18 años trabajé en el hospital como especialista y también en la consulta privada como especialista, ¿no? Eso sigo ejerciéndolo todavía, ¿ya? ¿Es una especialidad rentablemente económica a futuro? ¿Pagan un buen sueldo? La verdad es que el tema económico, jóvenes, es importante, pero la verdad es que uno tiene que estar contento y feliz con la profesión. Para mí ha sido muy importante esta profesión en mi vida, desde el punto de vista personal, psicológico, social. Y bueno, el dinero siempre va y viene. Uno tiene que esforzarse por ser el mejor profesional en lo que tú eliges, ¿ya? Pero sobre todo en esta profesión tiene que uno desarrollar lo más posible la humanidad. Tú atiendes personas, no patologías. Detrás de una enfermedad hay un ser humano que tiene distintas dolencias. En el hospital tuvimos que vivir esa experiencia muy dura porque los pacientes del hospital vienen con problemas fuera de las enfermedades dentales, vienen con problemas sistémicos graves, con una situación psicosocial detrás de una familia también importante. Me tocó atender niños que tenían pronóstico de muerte muy poco tiempo más, ¿ya? Con síndromes muy graves, ¿ya? Entonces, la carga psicológica de eso es importante. Uno tiene que estar preparado a enfrentarlos y sobre todo hacer un aporte a esa familia y a esos pacientes. ¿Le gustaría expandir sus conocimientos odontológicos? La verdad es que después de pasar por todos los niveles de salud en Chile, cuando fui general de zona trabajé a nivel primario, ¿ya? Tú sabes que en Chile hay 3 niveles de salud, ¿cierto? Y aquí en el hospital trabajé a nivel secundario y terciario, ¿ya? Veíamos también los pacientes de UTI, los pacientes de cáncer, todos los tipo de pacientes sistémicos que tenían problemas odontológicos, los teníamos que estar viendo. Por lo tanto, siento que acumulé una buena experiencia y ahora hace tiempo ya que trabajo en la universidad, haciendo la docencia de la especialidad y también haciéndome cargo de la clínica del centro odontológico como director técnico, ¿ya? Pero claro, uno siempre tiene que tratar de aportar a la sociedad, ya sea atendiendo pacientes, ya sea, ¿cierto?, también compartiendo lo que uno sabe. Y uno lo puede compartir con los estudiantes. Claro. ¿Usted complementa su atención en conjunto de otros especialistas del área odontológico o del área de la salud? Bueno, la verdad es que cuando uno trabaja en un hospital, es inevitable compartir y trabajar en forma interdisciplinaria, ¿ya? Es decir, de todas las disciplinas. Entonces, me dedicaba a médico, trabajo médico, en mi consulta privada también tengo que derivar a médico internista, también hago intervenciones con anestesia general en la clínica Iquique o que sé donde corresponda. Entonces, tengo que tener nexos con anestesistas, con otras especialidades. Entonces eso es inevitable y aunque tú hagas la vida profesional solamente privada también, uno debe interactuar con otras especialidades. Tenemos algunas patologías nosotros orales que están influenciadas por la salud general de un paciente.
Por lo tanto, tengo que mandar interconsultas, derivaciones con otras especialidades, ¿ya? Con kinesiólogos, con médicos de distintas especialidades, sobre todo internistas y cardiólogos, ¿ya? Y endocrinólogos, porque tengo muchos pacientes que son diabéticos. Entonces sí, siempre he trabajado de forma interdisciplinaria. Trabajar en equipo también, eso es inevitable. Uno tiene que trabajar en equipo y planificar en equipo. Y la verdad es que se da muy bonito esos casos. Una vez me tocó una niña que me llevó a mi consulta privada con un mixoma, un quiste muy grande. Y bueno, llamé a un colega de Santiago, especialista, y le dije, oye, te voy a mandar un caso, una niña que tiene un caso importante, y le mandé todo el scan y todo eso. Y dijo, no, pero mira, lo voy a operar aquí, que ya, Macanudo, perfecto, era un maxilofacial de la Universidad de Chile. Entonces, en ese entonces vino y operó a la niña acá, lo llevamos con médicos, yo también en la cirugía, y con anestesista, también estaban sacando dos traumatólogos trabajando en la cadera, sacando un injerto óseo. Entonces, la interdisciplina es inevitable, ¿ya? Y muy enriquecedora, y te das cuenta que tú eres parte de un equipo que no puede no estar, ¿ya? El odontólogo tiene que estar involucrado, y sobre todo los especialistas, y es necesario para la salud de los especialistas. Aquí también trabajo en la universidad con otros colegas de otras especialidades y hago asignaturas con otras especialidades, entonces también estamos trabajando en forma interdisciplinaria. Tengo un ramo acá que se llama Clínica Integral del Adulto en cuarto año, que trabaja un rehabilitador, trabaja un endodoncista y yo. Hacemos clases y también la clínica es totalmente interdisciplinaria, con radiólogos, con endodoncistas, etc. Entonces la verdad es que nosotros no debemos estar aislados del mundo, debemos compartir y trabajar en conjunto con distintas especialidades del área odontológica, pero también del área de medicina, ¿ya? Y eso es permanente. Bueno, como nos comentaba que usted trabajaba en conjunto de otros especialistas de diversas áreas, quería preguntarle si usted considera que trabaja en un equipo de trabajo o en un grupo de trabajo. La verdad es que el trabajo grupal con un objetivo único, que es lograr la salud del paciente, lo hacemos de esa forma. Entonces, cuando un paciente llega aquí a la clínica del centro odontológico, es examinado en forma integral. Se le hace una ficha integral, se hace un diagnóstico integral y la terapia se realiza en forma integral. Es decir, participa el estudiante, está siendo asesorado por especialidades de odontopediatría, de cirugía, de periodoncia, de rehabilitación oral, de endodoncia, radiología, etc. De manera tal que todas estas especialidades están trabajando con un fin común, que es lograr la salud integral odontológica de la paciente. Así que sí debemos hacerlo y también, como le digo, es muy enriquecedor hacerlo desde el punto de vista humano como profesional. ¿Cuál fue el caso que más le llamó la atención o considera como favorito? Y si considera que este caso fue el peor tratado y por qué. ¿Caso de peor tratado? No. ¿Cuál es el caso que usted cuando lo trabajó fue como el que más le llamó la atención? Uy, es que tengo tantos casos, es tan difícil. A ver, una vez me tocó una niña que tenía 9 años, que llegó al hospital, que tenía un síndrome y una fibromatosis, digamos, impresionante en la boca. Tenía toda una hiperplasia gingival. El paladar, por ejemplo, no tenía la ojiva, la profundidad era plano, lleno de encías, muy crecida, ¿ya? Los dientes casi no se veían. Tenía 9 años y yo empecé a operarla de a poquito, porque como era chiquitita. Pero después se desapareció y volvió a verme cuando tenía como 20 años porque se iba a casar. Entonces llegó a operarse y la operamos en el hospital. Fue una operación larga, como 6 horas en pabellón central, con anestesia general, pero era mucho lo que había que operar. Y ella estaba tan contenta de ver sus dientes, nunca los había visto, estaba totalmente tapado por encía, ¿ya? Bueno, se casó y no volví a verme nunca. Ella era una mutación genética, ella tenía, además de eso, tenía hirsutismo, mucho vello, ¿ya? Y tenía hiperkeratosis palmoplantar también. Pero como te digo, lo que uno aprende es que el ser humano se las arregla como pueda, con los recursos que tiene, sobrevive. Y uno tiene que participar en aquello, porque uno está trabajando en salud, o sea, tú tienes que participar en la salud tanto física, psicológica y emocional.
Entonces, es muy importante lo que se hace, aunque aparece cosas pequeñas. Pero hay muchos casos graves, penosos, niñitos con síndrome muy grave, con expectativa de vida muy corta. La verdad es que uno ahí aprende a tomarle sentido a la vida y dónde está uno parado. Y como somos todos iguales en este mundo, y cada uno tiene que participar de manera tal de que sea un aporte para ti, para tu familia, para la sociedad. ¿Cómo maneja a pacientes con miedo o ansiedad relacionada con los procedimientos periodontales? Ese es un aspecto que uno inevitablemente tiene que desarrollar. Y el hospital fue un gran reto para mí y también mis primeros años de trabajo. Cuando trabajé en Coyhaique como general de zona, solo atendí niños por 6 años. Puros niños de básica. Entonces uno aprende a tener paciencia, entiendes a los niños y tienes que tener paciencia con ellos, ¿entiendes? Entonces eso me ayudó mucho a formarme en esa parte. Y cuando llegué al hospital me di cuenta que tenía pacientes muy graves, ¿ya? De manera tal que la impronta que yo tuviera con ellos desde el punto de vista humano era importante. En la medida que ellos se sintieran acogidos, se tranquilizaban. En la medida que uno hacía procedimientos sin dolor o en el menor dolor posible, se tranquilizaba y yo podía hacer cosas. De manera tal que es muy importante tener un contacto humano con nuestro paciente. Es decir, tenemos que hacer un feeling profesional, ¿ya? Con otro ser humano en poco tiempo. Entonces tenemos que ser empáticos, comprensivos de lo que está viviendo y sufriendo el paciente. Y en esa medida, ¿cierto? Usted obtiene un paciente que se da cuenta que lo entiende, lo comprende, se relaja y el trabajo sale mucho mejor y con menos sufrimiento. Claro. Bueno, la última pregunta. ¿Usted recomendaría a futuros odontólogos estudiar esta especialidad? ¿Y por cuáles razones usted lo recomendaría? Por supuesto que sí. La verdad es que cuando yo empecé a trabajar, me di cuenta que esta especialidad era transversal. La necesitan todos los especialistas. Por lo tanto, era básico mantener el estado de salud periodontal de un paciente para hacer cualquier otro tipo de tratamiento bucal. En la medida que uno sana a estos pacientes, los pacientes son muy agradecidos. Se dan cuenta que por fin les cambió la vida, porque imagínate tú, todo el mundo se lava los dientes, pero todo el mundo tiene caries. Entonces, psicológicamente, socialmente, existe un convencimiento de que a pesar de que me lavo los dientes, tengo igual enfermedades. Entonces, tenemos que cambiar eso. Cuando tú haces una motivación y enseñas a una persona a lavarse correctamente y nota que esa persona empieza a hacerlo y empieza a cambiar su percepción de salud bucal, mucho, que siente mejor sabor su boca, ya no siente amarga su boca, que le queda más limpia cuando se asea. Pero eso le cambia mucho. Detiene sus enfermedades, lo enseña a su familia, a sus hijos, a su marido, etc. Entonces eres un ente amplificador cuando le enseñas, por ejemplo, a una madre a hacerse un correcto cepillado. Influye mucho en la salud de la familia. Así que claro que sí, esta especialidad para mí me ha dado muchas satisfacciones profesionales, ¿ya? Y personales, por supuesto. Bueno, doctor, muchas gracias por responder nuestras preguntas en la entrevista y nos quedamos como equipo de trabajo, nos quedamos muy contentos y aprendimos mucho sobre esta especialidad. Me alegro mucho y gracias por invitarme. Eran los pacientes fisurados. Entonces llegaban en los veranos y una semana se cerraban todos los pabellones del hospital para solamente operar fisurados. Venía un equipo maxilofacial del Gustavo de Valdivia, del Hospital de Concepción, del Hospital de Viña, del San Borja Herrerán de Santiago, y venía un equipo gringo. Entonces era muy interesante, 5 equipos profesionales de maxilofacial operando en 5 pabellones y atendiendo distintos tipos de casos de niños fisurados y secuelas de fisurados. Entonces yo me metí ahí, como era el jefe del servicio dental, me metía en todos los pabellones a ayudar y es impresionante lo que se aprende ahí, digamos, y sobre todo que en la línea maxilofacial hay como 2 grandes líneas de trabajo, la línea filosófica desde el punto de vista francesa, que
que es una línea muy funcional desde el punto de vista terapéutico, y la línea americana, que es un poquito más pragmática. Pero es muy interesante trabajar con colegas de otros países, ver las experiencias que hay, y eso es lo que es la globalización, es tan rico hoy día, porque uno en cualquier parte del mundo puede saber lo que pasa en la otra parte del mundo, y con profesionales de muy buen nivel. Entonces, eso permite que el trabajo o la profesión en Chile se desarrolle muy bien, así como en otros países. Chile tiene un buen prestigio a nivel odontológico, a nivel sudamericano, ¿eh? Muy bueno. Yo tuve la especialidad de compañeros de Panamá. De Panamá venían a hacer la especialidad con nosotros acá. Pero sí, yo muy contento, me da muchas satisfacciones.